a ver. Eh, pues brevemente me voy a permitir leer una pequeña síntesis del currículum del venerable Nandisena para, por si acaso alguien no conociera al maestro. El venerable Nandisena es abad del monasterio Dhamma Vihara. En 1991 recibió su ordenación en el monasterio Tampulu Kava Aye en Boulder Creek, California, con el venerable Lain Tet Sayadaw como preceptor y el venerable U Silananda como instructor. Estudió con el venerable U Silananda lengua pali, abhidhamma, escrituras budistas y meditación. Es el traductor del libro Abhidhammata Sangaha de Anuruddha Thera, el compendio de Abhidhamma, obra publicada por el Colegio de México en 1999, y del Dhammapada, publicado en 2008 por la Modaya Ediciones. El venerable Bhikkhu Nandisena es el representante de México ante el Consejo Mundial de Budismo, con sede en Kobe, Japón. Pues, sin más, le damos la bienvenida al maestro, siguiendo las indicaciones que ya nos hizo Winston de apagar nuestra cámara y nuestro micrófono. Buenas noches, venerable Nandisena. Buenas noches a todos. Un saludo cordial y afectuoso a todos desde el Dhamma Vihara en México. Muchas gracias, Diana Luz. Muchas gracias, Winston. Entonces, en unos momentos vamos a comenzar con esta primera conferencia de un ciclo de 4 sobre las moradas sublimes. Voy a compartir la pantalla primero entonces voy a necesitar a ver si ustedes por favor me confirman. En un momento voy a poner la pantalla en grande. Entonces, si por favor me pueden confirmar de que puede ser vía chat o los moderadores por audio. Sí, se ve venerable. ¿Se ve bien todo? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, estamos grabando. Después de esta conferencia la vamos a subir a nuestro canal. Entonces, bueno, primero quiero agradecer a Diana Luz, porque ella fue la promotora, a Diana Luz y a su grupo de Jalapa, Rechung Dorje Drakpa, para invitarme a dar estas 4 conferencias, que yo creo que es muy oportuno. El tema también es muy importante en estos momentos que estamos viviendo en el mundo. O sea, esta es una enseñanza del Buda muy importante, que es importante aprenderla y también ponerla en práctica. Entonces, vamos a comenzar ahora. Hoy es 18 de noviembre del año 2020. Son las 7:36 p.m. hora de México y vamos a comenzar ahora con la primera de estas 4 clases o conferencias sobre las 4 moradas sublimes. Entonces, bueno, como ya dijeron, esta conferencia está patrocinada por el Instituto de Estudios Budistas Hispanos y el Centro Rechung Dorje Drakpa en Jalapa, Veracruz, México. Después voy a compartir un archivo PDF con esta presentación que ustedes pueden utilizar. Ok, entonces nosotros vamos a estudiar en estas 4 conferencias, 4 clases, sobre las 4 moradas sublimes, que es la lengua Pali, que fue la lengua que, de acuerdo con la tradición Theravada, el Buda utilizó para transmitir su descubrimiento y su enseñanza al mundo. Se denominan Brahma Vihara y nosotros las traducimos como las 4 moradas sublimes. Y estas 4 moradas sublimes, que ahí las tienen, son el amor benevolente. Vamos a retener los términos en Pali por ahora. Es metta, la primera,
La segunda, perdón, es compasión, karuna. La tercera es la alegría empática, mudita. Y la cuarta es la ecuanimidad, upekkha. Entonces esas 4 moradas sublimes nosotros vamos a estudiar. Entonces aquí nosotros tenemos lo que vamos a estudiar en esta primera clase, primera conferencia. Entonces primero quisiera informarles a ustedes las referencias de todo lo que voy a hablar. Y basándonos en estas referencias, hay 4 preguntas que es importante responder para tener una idea de qué se trata. Y después vamos a estudiar sobre las 4 moradas sublimes desde la perspectiva del Abhidhamma. Y las 4 moradas sublimes son femeninas. ¿Por qué? Vamos a responder también eso. Y las 4 moradas sublimes y las 3 puertas de acción. Y después vamos a ver sobre la ética y las 4 moradas sublimes y al final consideraciones finales. Entonces un poco el plan de estas 4 clases, 4 conferencias es que en esta primera conferencia vamos a una introducción general sobre las 4 moradas sublimes y a partir de la siguiente, la segunda clase vamos a estudiar vamos a empezar a estudiar sobre la primera morada sublime y no solamente estudiar, sino cómo practicar la primera morada sublime a partir de la segunda clase. Entonces vamos ahora a las referencias. Entonces, si ustedes ven en las 3 canastas de las enseñanzas del Buda, ustedes van a encontrar numerosas referencias, ya sea en la canasta de la disciplina, la canasta de los discursos y también en la canasta de la vida. O sea, de que este tema es un tema muy importante dentro de las enseñanzas del Buda y por eso nosotros encontramos numerosas referencias sobre estas 4 moradas sublimes. Ahora, pero no obstante esto, el tratamiento más exhaustivo y explicativo de las moradas sublimes nosotros lo encontramos en un tratado que en la lengua pali se llama Visuddhimagga, que se traduce al español como el sendero de la purificación. O sea, en ese tratado, que es una enciclopedia de meditación, nosotros encontramos un capítulo completo, que es el capítulo número 9, que se llama en pali Brahma Vihara Nidesa, que es la exposición de las Brahma Viharas o la exposición de las moradas sublimes. O sea, de que nosotros vamos a utilizar en gran parte la información que tenemos en este capítulo 9 del Visuddhimagga para estas 4 conferencias, pero también vamos a utilizar otro material que está en las canastas, en la canasta de los discursos y también en la canasta de la vida. O sea, para información suya, este tratado, que es el Visuddhimagga, es un comentario de las 3 canastas, de acuerdo a la tradición Theravada, y es atribuido al venerable Buddhaghosa, que fue un monje que vivió en el siglo V de la era común. O sea, de que, entonces nosotros nos vamos a basar en gran parte en este Visuddhimagga para poder hablar y explicar tanto la teoría y la práctica de estas 4 moradas sublimes. Entonces, en base a esto, en el Visuddhimagga, y no solamente en el Visuddhimagga, sino también en el comentario del primer libro de Abhidhamma, que se llama la Pasalini, hay 4 preguntas que son importantes, que nosotros vamos a responder y que nos van a ayudar a entender mucho más acerca de estas moradas sublimes. Entonces, la primera pregunta es,
¿por qué el amor benevolente, meta, la compasión, karuna, la alegría empática, mudita, y la ecuanimidad, upekha, se denominan moradas sublimes, brahma vihara? Entonces esa es la primera pregunta que si encontramos en el Visuddhimagga y en el Atasalini y que nosotros vamos a responder. Y la segunda pregunta es ¿por qué hay solamente 4 moradas sublimes? ¿Por qué no hay 3 o 5 o 6? ¿No? Y la tercera pregunta es ¿por qué se enseñan en ese orden? Es decir, ¿por qué está primero el amor benevolente? ¿Por qué después viene la compasión? Etcétera. Entonces también esa es una pregunta importante. ¿Y por qué en el Abhidhamma, que es la tercera canasta, estas moradas sublimes se llaman ilimitados o inconmensurables? ¿No? O sea, el término en pali es apamaña. Entonces, pero no solamente en el Abhidhamma, sino también en la canasta de los discursos, a veces las moradas sublimes se denominan apamaña, que se puede traducir al español como ilimitados o inconmensurables. Entonces, eso es lo que vamos a dedicar una importante parte de esta primera clase, a responder estas 4 preguntas, y yo creo que nosotros vamos a entender mucho más sobre esto para que a partir de la próxima clase nosotros aprendamos con relación a la práctica de las moradas sublimes. Entonces vamos ahora a la primera pregunta, que es ¿por qué el amor benevolente, meta, la compasión, karuna, la alegría empática, mudita, y la ecuanimidad, upekha, se denominan moradas sublimes? Es decir, ¿por qué se denominan brahma vihara? Pues aquí nosotros tenemos el término brahma vihara, es un compuesto de 2 voces en pali, brahma y vihara, y brahma se refiere a un tipo de ser superior que ha reconectado en ciertos planos de existencia debido al desarrollo de las absorciones meditativas, jhanas. O sea, de que, de acuerdo con las enseñanzas del Buda y de acuerdo a la cosmología budista, existen 31 planos de existencia y en esos planos hay unos planos donde hay seres que reconectan en esos planos debido al desarrollo mental. En pali se denomina jhana. Entonces, por ejemplo, si un ser humano desarrollara esas jhanas en este plano humano y esas jhanas las manteniera, entonces después de morir ese ser humano va a reconectar en ese plano de existencia donde existen estos seres que en pali se denominan Brahma, ¿no? Entonces ese es el significado literal del término Brahma. Y Vihara significa morada. Vihara también significa monasterio, o sea, el monasterio que yo estoy aquí se llama Dhamma Vihara. O sea, de que Vihara puede significar un lugar donde residen monjes, o Vihara también puede significar no solamente una morada física, sino una morada de la mente, un lugar donde uno coloca la mente, ¿no? Y la mantiene en eso. Entonces esa es una explicación de los 2 términos, del término Brahma Vihara, que nosotros lo traducimos al español como moradas sublimes. Ahora, hay un sutta muy importante que se llama el Sangiti Sutta. Nosotros, cuando comenzamos a impartir cursos en línea con el Instituto de Estudios Budistas Hispanos, dimos un curso leyendo los textos Pali y nosotros estudiamos parte de este discurso, de los discursos largos del Digha Nikaya, que se llama el Sangiti Sutta, ¿no? Este Sangiti Sutta tiene cosas muy interesantes y en el Sangiti Sutta se dice de que hay 3 tipos de moradas de la mente, vihara. Lo que se llama la morada celestial,
Divo Viharo, la morada sublime, que es Brahma Viharo, que es lo que nosotros vamos a estudiar en este curso, y la morada noble Ariya Vihara. O sea, la morada celestial se refiere a las llanas o a las absorciones meditativas, ya sea de la materia sutil o inmateriales. De acuerdo con la canasta de los discursos son 8. Las moradas sublimes son las 4 que vamos a estudiar. Y la morada noble, Ariya Vihara, se refiere a lo que se llama en Pali Palasa Mapati, que es el estado sostenido de fruición. Pero, o sea, de acuerdo con esto, la mente puede morar en distintos estados, ¿no? Entonces, uno son las absorciones meditativas y otros son estas 4 que vamos a estudiar aquí, y otros son el estado de sostenido de fruición, que es exclusivo para aquellos que han alcanzado algunos de los estados de iluminación. Pero valga que el término morada aquí, Vihara, en el término Brahma Vihara, significa morada de Brahma, se podría traducir así. Nosotros traducimos como moradas sublimes. Pero entonces investiguemos un poco más el significado de Brahma Vihara. Ahora, estos comentarios que nosotros tenemos ahí dicen que se denominan Brahma Vihara o moradas sublimes debido a 2 cosas: a lo mejor y debido a lo inmaculado. Esta explicación es bien interesante para nosotros. Entonces, estas 4 moradas son lo mejor porque representan la conducta correcta hacia los seres. O sea, esto, yo quiero enfatizar esto y al final voy a hablar un poco más de esto. Porque uno se puede relacionar con otros seres sintientes de diferentes formas. Ahora, pero de acuerdo con las enseñanzas del Buda, la mejor forma de relacionarse con otros seres sintientes es por medio de estas 4 moradas sublimes. O sea, de hecho, en el Metta Sutta, que vamos a estudiar un poco en la próxima clase, el Buda dice de que esta es la mejor también actitud o la mejor conducta con relación a otros seres sintientes. O sea, de que por eso este tema es muy importante, muy relevante, porque nosotros nos relacionamos con otros seres sintientes de diferentes formas, de diferentes modos. Pero de acuerdo con la enseñanza del Buda, el mejor modo o el modo correcto de relacionarnos con otros seres es a través de estas 4. O sea que cada vez que nosotros interactuamos y nos relacionamos con otros seres, deberíamos aplicar o utilizar una de estas 4 moradas sublimes. Entonces esa es la primera explicación del significado del tema Brahma, del compuesto Brahma Vihara. Y aquí dice de que así como los Brahmas moran con una mente inmaculada, es decir, con una mente libre de enojo, de la misma forma los practicantes que cultivan estas 4 son similares a los Brahmas. O sea, de que esto también es importante, porque se dice de que estos seres, de estos planos de existencia, su mente está libre de los estados con raíz en el enojo, la aversión, el odio, el resentimiento, la ira, etc. Entonces, cuando nosotros practicamos una de estas moradas sublimes, nosotros es como si estuviésemos ascendiendo, digamos, o nuestra conducta es mucho más, es común, digamos, a estos seres que pasan su tiempo, digamos, con una mente de esta manera. O sea, de que muchas veces he dicho en algunas conferencias de que cuando uno practica la Brahma Vihara, uno es como si se elevara. No obstante, sigue estando en este cuerpo humano, pero por el hecho de practicar estas Brahma Viharas, uno es como si tuviera, digamos, un estatus correspondiente a estos seres
de estos otros planos de existencia. Esto es bien importante. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es que, por lo tanto, debido a que son lo mejor y por la condición de inmaculadas, se denominan Brahma-Vihara, ¿no? Que nosotros vamos a partir de ahora en adelante, traducir al español como moradas sublimes. Ahora, la segunda pregunta que nosotros tenemos es, ¿por qué hay solo 4 moradas sublimes? ¿Por qué no hay 5, 3, 2, 10, etc.? Entonces, nosotros tenemos 2 respuestas. Estas respuestas son también bien interesantes, porque la respuesta la dan desde el punto de vista del temperamento del individuo, podríamos decir así. Y esa es una respuesta. Y hay otra respuesta desde el punto de vista de lo que uno puede hacer por los demás. Entonces, esta respuesta a la segunda pregunta, entonces, ¿por qué el sendero de la purificación tiene 4? Porque el sendero de purificación tiene 4 venidas, ¿no? Entonces, el amor benevolente es para ese individuo en quien abunda la mala voluntad. Mala voluntad aquí significa predomina el enojo, la ira, estados como resentimiento. Entonces, cuando un individuo tiene esas cualidades, digamos, abundan ese tipo de estados mentales, entonces el amor benevolente es recomendado para ese tipo de individuos. Uy, perdón. Hay 4. Amor benevolente, para uno que abunda mala voluntad. Compasión, para ese individuo en quien abunda la crueldad. O sea, la crueldad es una modalidad de la raíz insana del enojo o la aversión, ¿no? Pero la crueldad tiene que ver con hacer daño a seres sintientes, ¿no? En cambio, en el primer caso, abunda, digamos, el enojo, la mala voluntad, la ira, pero en el segundo caso abunda la crueldad, o sea, querer hacer daño, generar sufrimiento a otros. Entonces, la compasión, entonces, es la venida o el modo de práctica para ese individuo en que abunda la crueldad. Y la tercera, que es la alegría empática mudita, es para ese individuo en quien abunda la aversión. La aversión, más que todo, significa la envidia, ¿no? No tolerar que otros tengan buenas cosas, que otros tengan éxito, que les vaya bien, ya sea material o espiritualmente. Entonces, en aquellos no en que abunda, digamos, envidia, entonces el sendero de la purificación para ese individuo es la alegría empática o mudita. Y después tenemos la ecuanimidad upeca, que es para ese individuo en quien abunda la avidez o la codicia. O sea, de que aquí es importante mencionar de que las 3 primeras, de acuerdo con estos tratados, son para individuos en que abundan, digamos, estados insanos con raíz en dosa, que se llama en Pali, que es el enojo. Porque en realidad la envidia, la crueldad y el enojo, la ira, todos están asociados con esta raíz del enojo. O sea que las primeras 3 están asociadas con esa raíz. Pero la cuarta, ¿no?, se refiere, digamos, a un individuo en que abunda la avidez, que pertenece a la otra raíz, que es la raíz del apego o el deseo. Entonces esta respuesta es desde el punto de vista un poco del temperamento del individuo.
Pero ahora nosotros tenemos la respuesta a la segunda pregunta, no desde el punto de vista del temperamento del individuo, sino también cómo hacer bien a otros, ¿no? Entonces, hay 4 porque la aplicación de la mente con relación a otros seres es de 4 tipos. El número 1, que es promover el bienestar. O sea, promover el bienestar, ahora después vamos a explicar más qué es eso. Entonces, pero eso tiene que ver con el amor benevolente. Y el número 2 es remover o eliminar o hacer algo para aliviar el sufrimiento de otros seres, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que uno puede hacer. La primera cosa que uno puede hacer es hacer el bien, promover el bienestar. La segunda cosa que uno puede hacer es eliminar, aliviar, quitar el sufrimiento de otros. Y la tercera es alegrarse, regocijarse, contentarse con el éxito de otros. Y la cuarta es la despreocupación. Despreocupación significa, son traducciones literales que estoy haciendo del Visuddhimagga y de la Tasalini, significa tener una actitud imparcial. No significa desinterés, por favor, no lo entendamos de esa manera. Despreocupación significa que uno no se involucra con tratando de quitar el sufrimiento y uno no se involucra tratando de regocijándose, sino de que uno tiene una actitud imparcial. Entonces eso significa despreocupación. Entonces, por esa razón, entonces hay 4 moradas sublimes, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos grupos de respuestas aquí, desde el punto de vista del temperamento de los individuos, y la otro tipo de respuesta es con relación a cómo uno puede relacionarse correctamente con los demás. Ahora, esta tercera pregunta, o sea, está muy bien porque ustedes ven que ahora ya respondimos por qué hay 4, entonces ¿por qué las 4 se responden en ese orden? ¿No? Se enseñan en ese orden. Entonces, porque uno que desea desarrollar estas 4 debería practicar primero el modo de promover bienestar hacia los seres, y el amor benevolente, meta, precisamente tiene la característica de promover el bienestar. Entonces, por eso, ¿no? Entonces, lo primero que el Buda recomienda es promover el bienestar de otros. Y la práctica de amor benevolente o meta tiene esa característica. Entonces, por eso hay que practicar primero el amor benevolente. Y estas son traducciones literales del texto en Pali. Entonces, ¿qué dice? Después de que uno ha practicado de tal manera de que está promoviendo el bienestar, viendo, oyendo o infiriendo que los seres hacia quienes uno había deseado su bienestar están subyugados por el sufrimiento, o sea, están afectados por el sufrimiento, debería practicar el modo de remover ese sufrimiento, y la compasión tiene la característica de promover la remoción del sufrimiento. Entonces, como la compasión tiene esa característica de eliminar, aliviar el sufrimiento, entonces uno, después de practicar el amor benevolente, meta, uno practica la compasión, karuna. Y después, viendo que los seres hacia quienes había deseado su bienestar y hacia quienes había deseado la remoción del sufrimiento han obtenido éxito, debería regocijarse con ese éxito. Y la alegría empática tiene la característica de regocijo. Entonces, o sea, hay momentos en que los seres no están sufriendo, sino que están
disfrutando de buenas cosas. Entonces, cuando ese es el caso, entonces uno debería regocijarse de ese éxito, y en este caso la alegría empática es precisamente la característica de regocijarse del éxito de los demás. Pero después, debido a que ya no hay nada más que hacer, debería practicar el modo de neutralidad, considerado como imparcialidad, y la ecuanimidad upeca tiene la característica de promover neutralidad. O sea, de que ahora no quiere decir después, o sea, en secuencia, pero porque uno puede practicar ecuanimidad la primera vez. Es difícil quizás, pero uno lo puede practicar, ¿no? Lo que quiere decir es de que uno ve, por ejemplo, una persona que está sufriendo, normalmente la práctica que uno tiene que realizar es de la compasión. Si uno ve una persona, un individuo que ha obtenido éxito, entonces lo que uno puede hacer ahí es practicar mudita o alegría empática. Pero también uno puede practicar ecuanimidad con relación a ese ser que está sufriendo, o uno puede practicar ecuanimidad también con relación a ese ser que está experimentando algo bueno. Eso es lo que quiero decir. Aquí nosotros tenemos unos gráficos que he hecho para tratar de explicar de una manera más, no tanto en palabras, sino en diagramas esto. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender entonces es que meta el amor benevolente al promover el bienestar es el estado más general, y por eso lo primero, ¿no? Nosotros podemos practicar meta fácilmente, ¿no? Porque meta es simplemente promover el bienestar, desear que otros seres estén bien. Ahora, el segundo estado, las moradas, la compasión karuna, entonces los objetos, en este caso, son los seres que están sufriendo. O sea, los seres pueden estar sufriendo física o mentalmente. O sea, ahora con esta tragedia y esta pandemia de COVID, o sea, que hay tanto sufrimiento físico, y también hay sufrimiento material, o sea, la gente tiene muchas carencias y también sufrimiento mental. O sea que el sufrimiento puede ser físico o mental, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Ahora, a otro nivel, nosotros podemos decir que todos los seres están sufriendo porque los agregados, que son los componentes de los seres, están continuamente siguiendo esas leyes de la impermanencia, de la insatisfactoriedad y la impersonalidad. Y todo lo que tiene esas tres características se define de acuerdo con las enseñanzas del Buda como sufrimiento. Perdón. Entonces, lo que es importante aquí es de que el estado, la práctica de karuna, o sea, cuando nosotros practicamos esto, los seres están sufriendo. Porque karuna o la compasión tiene como propósito aliviar o hacer algo para eliminar el sufrimiento de ese ser o ese ser. Entonces, eso es un estado más específico. Entonces, por eso la compasión y la alegría empática están después de el amor benevolente. Y la alegría empática, entonces aquí este ser la está pasando bien, tiene éxito, ¿no? O sea, hay muchas formas de obtener éxito, ¿no? Y entonces cuando un ser tiene éxito, la alegría empática, ¿qué es lo que hace? La alegría empática quiere que ese ser continúe teniendo el éxito, no se separe de ese éxito. Entonces,
Eso es lo que es, entonces, mucho más específico, porque la alegría empática trata de seres que han obtenido algo bueno, que tienen éxito. Y la ecuanimidad UPK, entonces aquí los seres pueden estar sufriendo, pueden tener éxito, pero el estado de ecuanimidad, en vez de ser la compasión que trata de eliminar el sufrimiento, ¿no? Si el ser está sufriendo, o el estado de alegría empática de trata de regocijarse o se regocija de el éxito que tiene. En este caso, la ecuanimidad es imparcialidad, ¿no? Por supuesto que después nosotros vamos a profundizar mucho más con relación a esto. Entonces, ahora, la cuarta pregunta que nos hicimos es, ¿por qué las 4 moradas sublimes en el Abhidhamma se llaman ilimitados o inconmensurables apamanya? O sea, en el segundo libro de Abhidhamma hay un capítulo que, si mal no recuerdo, es el capítulo número 13, que está dedicado a los apamanya, los ilimitados o inconmensurables. Y si ustedes leen el Vivanga, por aquí lo debo tener, que es el segundo libro de Abhidhamma, ustedes en el capítulo 13, ustedes van a ver una exposición muy completa de estas 4 moradas sublimes, pero que en el Abhidhamma se llaman ilimitados o inconmensurables. Entonces, ¿por qué se denominan ilimitados? Debido a que tienen una esfera ilimitada, porque los seres que son objeto de las moradas sublimes son ilimitados. O sea, que se dice de que los seres que existen no se pueden delimitar numéricamente. Entonces, como esos seres que existen, no solamente seres humanos, sino seres sintientes en todos los planos, son incontables, son inconmensurables. Entonces, la práctica esta tiene que incluirlos a todos. Bueno, ese es un significado del término apamanya. Hay otro significado, pero ese es el principal significado, que cuando uno practica, eventualmente uno tiene que incluir a todos, no puede excluir, nadie tiene que quedar fuera de esta práctica. Ahora, no solamente en el segundo libro de Abhidhamma, en el Vivanga, yo les he puesto los links aquí, los enlaces, al texto en Pali, y cuando hay traducciones los he puesto también. Entonces esto es el texto en Pali del Vivanga, y también en el Samgiti Sutta, ¿no? Y en otras partes del Tipitaka se denominan apamanya, ilimitados o inconmensurables porque su dominio es ilimitado, porque el objeto de estos 4 son los incalculables seres. Pero bueno, la pregunta que uno podría hacerse es, bueno, si uno practica, por ejemplo, amor benevolente hacia un solo individuo, por ejemplo, ¿eso se llama también apamanya o ilimitado? Bueno, de acuerdo con los tratados y los textos de la tradición Theravada en Pali, aun cuando uno practica hacia un individuo o hacia 2 individuos, también se denominan ilimitados. Después podemos entrar un poco más sobre eso, pero bueno, ahora no vamos a hablar sobre la práctica. Ok, entonces, nosotros hemos respondido esas 4 preguntas. Ahora, lo que quisiera es explicar brevemente la perspectiva del Abhidhamma, las 4 moradas sublimes de acuerdo al Abhidhamma, que es la tercera canasta. O sea, de acuerdo con el Abhidhamma, morada sublime se refiere a cierto tipo de conciencia asociada con alguno de estos 4 estados mentales: amor benevolente, compasión, alegría empática o ecuanimidad, y cuyo objeto es uno o más seres sintientes. O sea, aquí es importante de que
de acuerdo con de la perspectiva de la Abhidhamma, nosotros no podemos practicar dos juntos, porque el objeto es diferente. No obstante, los objetos son seres sintientes, ¿no? El objeto de la práctica del amor benevolente son los seres en general. El objeto de la práctica de la compasión son seres sufriendo. El objeto de la alegría empática son seres que están experimentando éxito, les está yendo bien. Y el objeto de la ecuanimidad es seres que pueden estar, digamos, en distintos estados. Entonces, pero aquí nosotros tenemos, gráficamente podemos ver esto. Entonces nosotros tenemos que la mente, de acuerdo con el Abhidhamma, está formada de dos realidades últimas, que es la conciencia y los factores mentales. Entonces, conciencia y factores mentales significa mente. Y la mente, de acuerdo con la enseñanza del Buda y el Abhidhamma, puede tomar diferentes tipos de objetos. Y aquí nosotros tenemos todo el rango de objetos que la mente puede tomar. O sea que la mente puede tomar conceptos, hay una gran variedad de conceptos que puede tomar la mente. La mente puede tomar realidades últimas, como la conciencia. La mente puede tomar realidades últimas, como los factores mentales. La mente puede tomar propiedades materiales como objeto. Y también la mente puede tomar como objeto el elemento incondicional. O sea, que aparte de lo que nosotros tenemos aquí a la derecha, no existe más nada. No hay nada que la mente en realidad no pueda tomar de acuerdo con la vida, ¿no? Entonces, conceptos y los restantes son realidades últimas, las cuatro realidades últimas. O sea, son todos los diferentes tipos de objetos que la mente puede tomar. Entonces, cuando nosotros practicamos, bueno, la mente puede tomar el concepto de seres como objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ser así indefinido, digamos, pero bueno, por eso uno puede decir, ¿no?, que eso es una mujer, ¿no? Entonces, cuando uno toma, digamos, una mujer en particular como objeto, entonces lo que uno está tomando no es una realidad última, sino que es un concepto, ¿no? O sea, esta mujer puede llamarse, no sé, Juana, Laura, etcétera. Entonces, cuando uno toma con la mente esa persona, en ese caso, lo que nosotros estamos tomando es un concepto. En este caso, nosotros estamos tomando un hombre, ¿no?, que se puede llamar Juan, Pedro, etcétera, ¿no? Pero en realidad cuando la mente toma a un hombre, que se puede llamar tal o tal, en realidad está tomando como objeto un concepto. Bueno, aquí también podemos tomar un perro, ¿no?, como ustedes quieren llamarle, Suki y entonces lo que nosotros estamos tomando es un concepto. Y un gato también. Entonces tomamos un concepto de ser. O sea, la mente no puede tomar la realidad última. Tiene que tomar este concepto. Ahora, cuando nosotros tomamos a los seres o el concepto de seres como objeto, cuando la mente toma el concepto de seres como objeto, la conciencia puede estar asociada con factores insanos o sanos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, uno puede tomar a este ser con apego, con deseo, con enojo, con envidia. Entonces, en este caso, estamos tomando, ¿no?, este ser con un grupo de factores mentales insanos. Pero también nosotros podemos tomar a los seres, al concepto de seres, con factores sanos, como el amor benevolente, como la compasión, como la alegría empática, como la ecuanimidad. Entonces eso es lo que yo quería llegar. Entonces,
cuando la mente está asociada con factores mentales sanos, como el amor benevolente, y su objeto es un concepto de seres, entonces esto se denomina morada sublime. O sea, esto es bien importante que nosotros sepamos comprender. O sea, que cuando nosotros practicamos por ejemplo, el amor benevolente, entonces el objeto es un concepto, el concepto de un ser en particular puede ser. Pero el amor benevolente es una realidad última, es decir, un factor mental que está asociado con una conciencia. Y esa conciencia es una conciencia, en la vida se denomina una conciencia hermosa, ¿no? Cuando nosotros tomamos un ser, un concepto de ser como objeto. Entonces esto es bien importante entenderlo para cuando a partir de la próxima clase empecemos a estudiar cómo practicar esto. Ok. Ahora, esto es bien importante también. Entonces, las 4 moradas sublimes son femeninas, ¿no? O sea, es importante mencionar aquí que cada una de las voces Pali para referirse a las 4 moradas sublimes es femenina. Meta es una voz femenina. En la lengua Pali hay 3 géneros. O sea, hay género femenino, en español también hay género masculino, en español hay también, y también hay género neutro en Pali, ¿no? Entonces, los nombres en la lengua Pali pueden ser femeninos, masculinos o neutros, ¿no? Entonces, estas 4 moradas sublimes pertenecen al género femenino. Como ustedes pueden ver, terminan en la A, en esta A con una rayita arriba. Normalmente las voces Pali que terminan con una rayita arriba, con una A, son de género femenino. Entonces, amor benevolente, bueno, en español el amor es masculino, ¿no? Él, ¿no? Pero en Pali Meta es una voz femenina. Karuna, la compasión, bueno, en español es femenino, en Pali es femenino. Mudita, la alegría empática femenina en español y también en Pali. Y la ecuanimidad también es femenina en español y también es en Pali. Ahora, de acuerdo a los textos del canon Pali, la cualidad de femenina de cada una de las 4 moradas sublimes no es solamente una cuestión de género gramatical, ¿no? O sea, hay muchas palabras de que el género es una cuestión arbitraria. Entonces, nosotros podemos, no sé, ahora no se me ocurre ninguna, pero puede ser femenina, pero es por una cuestión arbitraria. Pero en este caso, en Pali, no solamente es una cuestión de género gramatical, sino también estados mentales que surgen con facilidad en una madre con respecto a sus 4 hijos. Esto es bien importante que nosotros comprendamos. O sea, de que es porque este tipo de estados ocurren con mayor facilidad o espontaneidad en una madre, en una mujer, que en este caso tiene 4 hijos, es un símil muy famoso que está en estos 2 comentarios, que es el Visuddhimagga y la Tasalini. O sea, entonces los comentarios dicen, yo aquí lo he sintetizado y estoy resumiendo este símil, que dice que, por ejemplo, hay una madre que tiene 4 hijos. Un niño pequeño, ¿no? Que está creciendo. Entonces la madre quiere que este niño pequeño crezca, ¿no? Entonces ese deseo de la madre de que su hijo pequeño crezca y avance. Entonces eso es meta, amor benevolente. Y la madre tiene otro hijo, que es un hijo enfermo. Entonces, hacia el hijo enfermo, la madre desea que se mejore y se alivie de la enfermedad. Entonces eso es karuna o la compasión. Y
El tercer hijo que la madre tiene es un hijo que está en la mejor de su juventud, ¿no? Que está disfrutándola, lo está pasando muy bien, ¿no? Entonces la madre, con relación a ese hijo, quiere que ese estado que el hijo está en lo mejor de su juventud y lo mejor de su vida, nunca lo pierda, que siempre perdure eso que está teniendo. Entonces eso es lo que se llama la alegría empática, ¿no? Y después la madre tiene un cuarto hijo, que es un hijo mayor, que está ocupado, que vive lejos, está dedicado a sus asuntos. Entonces por ese hijo la madre no se preocupa, ¿no? Siempre lo tiene presente, ¿no? Pero entonces eso es la ecuanimidad. Entonces este símil que me parece excelente, ¿no? Realmente nos explica a nosotros cómo son estas cuatro moradas sublimes, ¿no? Entonces, el símil anterior es importante porque ejemplifica lo que cada una de las moradas sublimes significa. Entonces, yo creo que este símil nosotros lo tenemos que tener presente porque son estados de la mente que surgen espontáneamente en una madre, por ejemplo, como en este caso, ¿no? El amor benevolente es promover el bienestar, desear un deseo genuino de que el otro ser esté bien. La compasión es hacer algo para aliviar o eliminar o remover el sufrimiento, ¿no? La alegría empática es regocijarse ante el éxito. Bueno, ya no estamos con la madre. O sea, nosotros tenemos que tomar este ejemplo del símil, ¿no? Y nosotros tenemos que cultivar y desarrollar eso. Y la ecuanimidad es una actitud de neutralidad, de imparcialidad. O sea, de que, entonces este símil es importante porque nosotros nos ejemplifica lo que es cada una de estas cuatro moradas sublimes y cómo nosotros tenemos que practicar. O sea, de que eso de que para una madre, que supongamos tiene sus 4 hijos hipotéticos, es algo que nace espontáneamente o con habilidad, nosotros, que somos hombres, por ejemplo, tenemos que cultivarlo, ¿no? Así, de esa manera, hacia otros seres que no son nuestros hijos, pero nosotros deberíamos verlos como si fueran nuestros hijos. Ahora, entonces este símil y el hecho de que las moradas sublimes sean femeninas, o sea, pero también la madre que tiene esa facilidad de practicar estas 4 cosas hacia sus 4 hijos, pues la madre debería desarrollar y cultivar hacia otros seres que son sus hijos. O sea, eso también es bien importante que nosotros tengamos presente cuando enseñamos las moradas sublimes. O sea, de que estos estados que nacen con facilidad en una madre, ¿no? Son cultivables, son desarrollables, son practicables. Entonces eso es un poco lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y no solamente hacia el hijo o hacia los hijos, ¿no? Sino que estos estados hay que expandirlos hacia otros seres, ¿no? O hacia los inconmensurables, la cantidad de seres que hay. Ahora, estamos ya terminando. Me falta poco. Entonces, ahora, pero lo que yo quiero tocar aquí es algo bien importante también, que son las 4 moradas sublimes y las 3 puertas de acción. Ahora, no obstante que las 4 moradas sublimes generalmente se exponen como parte del desarrollo de la tranquilidad, samatha bhavana, y por lo tanto como pertenecientes a la puerta de la mente, estas, particularmente la primera y segunda moradas sublimes, también pueden ser practicadas y cultivadas a través de las otras 2 puertas de acción, cuerpo y lenguaje. O sea, si ustedes estudian el Visuddhimagga, el Sendero de la Purificación, o sea, en realidad esto es una meditación
formal. Entonces, es algo que se hace a través de la mente. No obstante esto, estas son prácticas que pueden ser y deben ser cultivadas y desarrolladas a través también de las otras dos puertas, ¿no? Ahora, la práctica del amor benevolente meta en las tres puertas de acción, cuerpo, lenguaje y mente, se describe en el Kosambhya Sutta, el Majjhima Nikaya, primer volumen 395. Y también en el Saranilla Vaga, el Anguttara Nikaya, como acciones memorables, Saranilla Dhamma. O sea, de que si ustedes leen estos discursos, ustedes van a ver de que aquí el Buda enseña que este amor benevolente, particularmente que la primera, es practicable a través de las tres puertas de acción, cuerpo, lenguaje y mente, ¿no? O sea, esto es bien importante. O sea, entonces nosotros, la mente, bueno, la estamos poniendo ahí en el cerebro, en realidad, la mente no necesariamente en el cerebro, de acuerdo con el Abhidhamma, pero bueno, es un diagrama explicativo. Entonces, las cuatro moradas sublimes, de acuerdo con los textos de la tradición Theravada y los discursos y todo, generalmente son parte del desarrollo meditativo, que es parte de la meditación de tranquilidad, que es Samatha Bhavana, ¿no? Y estas cuatro moradas sublimes son prácticas muy desarrolladas, como vamos a estudiar a partir de la próxima clase. Entonces, nosotros vamos a estudiar un poco cómo desarrollar estas prácticas a través de la puerta de la mente. Pero también es importante, ¿no?, entender que estas prácticas pueden ser practicadas y deben ser practicadas, ¿no?, a través del lenguaje. O sea, cuando uno habla, uno puede tener un lenguaje amoroso hacia los demás, y también a través de la puerta del cuerpo, ¿no? O sea, cuando uno realiza, por ejemplo, cuando uno realiza una acción de generosidad, uno también está practicando meta, amor benevolente hacia esa persona, hacia quien uno le está dando algo. De hecho, eso se ve muy claro en el Abhidhamma, cuando ustedes ven que las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos están asociadas con la raíz del no apego y la raíz del no enojo. La raíz del no enojo, cuando el objeto es un ser sintiente, es el amor benevolente o meta. Entonces es bien importante, ¿no?, que también, y más en estos tiempos, que nosotros practiquemos estas, particularmente la número 1 y la número 2, también a través de la puerta del lenguaje y la puerta del cuerpo. Ahora, y la última parte es la ética y las cuatro moradas sublimes, ¿no? Ahora, la ética es lo que en Pali se denomina sila, que consiste en evitar causar daño y sufrimiento a los demás a través de nuestras acciones corporales y verbales, ¿no? Entonces, mientras la ética es una condición para preservar esta existencia humana y para una reconexión en un plano de felicidad en la esfera de los sentidos, el desarrollo de una o más de las moradas sublimes no solo es una condición para una reconexión en un plano de felicidad en la esfera de los sentidos, sino también para una reconexión en el plano de la materia sutil. O sea, de que mientras la ética es lo mínimo que nosotros tenemos que hacer para preservar nuestra condición humana o nuestra humanidad, no obstante nosotros somos humanos, nosotros para poder preservar esta humanidad, nosotros tenemos que observar la ética. Si nosotros transgredimos la ética, esas acciones de transgresión es como si son acciones que nos degradan a nosotros como de nuestra condición humana. Eso es lo que quiero decir. Entonces, la práctica de la ética preserva la condición humana y permite que uno tenga una reconexión en un plano de la felicidad de los estados de los sentidos.
Pero la práctica de las moradas sublimes, dependiendo del grado de desarrollo que uno tenga, no solamente es una condición para una reconexión en un plano feliz de la esfera de los sentidos, sino también que puede ser una condición para una reconexión en el plano de la materia sutil. Entonces ahí ustedes tienen un poco las tres etapas de la práctica del budismo: sila, ética, concentración, samadhi y sabiduría panya. O sea que en ese orden, primero uno tiene que establecerse en la ética, después desarrollar concentración y después desarrollar sabiduría. Entonces la ética es el requerimiento mínimo para continuar siendo humanos. Y en cambio las moradas sublimes, que pertenecen a la etapa de la concentración, permiten una reconexión en los planos de felicidad de la esfera de los sentidos y la materia sutil. Ok, en la última lámina, entre consideraciones finales. No obstante que existen diferentes formas de relacionarse con los seres sintientes a través de las tres puertas del cuerpo, lenguaje y mente, la forma correcta es por medio de estas cuatro moradas sublimes. Por esta razón es importante aprender bien estas cuatro moradas sublimes para después poder cultivarlas asiduamente. O sea, de que pues en esta época que nosotros estamos viviendo, o sea, estas enseñanzas del Buda son fundamentales, como las enseñanzas de la ética lo son también. Entonces es muy importante que nosotros pongamos en práctica estas moradas sublimes. Nosotros estamos continuamente relacionándonos con otros seres sintientes. Entonces, y para poner en práctica estas moradas sublimes, bueno, es importante aprender sobre las mismas, de tal manera que nosotros después podamos practicarlas, desarrollarlas y cultivarlas asiduamente. Entonces, bueno, eso es todo lo que quería compartir hoy día. Ahora pueden ustedes preguntar. Preferiría que las preguntas sean levantando la mano o micrófono, porque en el chat después, cuando se publica la grabación, a veces no se ve. Yo veo el chat, pero no sé, después cuando se pone el video no se ve. Entonces adelante, Osvaldo Rodríguez, puede abrir su micrófono. Y si quiere puede poner su cámara. Sí. Buenas noches, venerable. Muchísimas gracias por su clara exposición. Quería preguntarle con respecto a Karuna. En algún punto nos comentó que Karuna, básicamente, que vendría siendo la compasión, tiene que ver con la percepción que tenemos del estado de sufrimiento de otro ser y la acción que nosotros hacemos para tratar de aliviar este sufrimiento. Entonces, la pregunta viene siendo de orden práctico. Normalmente, cuando las personas tienen sus mascotas y estas mascotas empiezan a padecer enfermedades, por lo general, las personas que le cuidan toman la decisión de poner fin a la vida de esta mascota para, en teoría, poner fin a su sufrimiento. Entonces, evidentemente, eso iría en contra de uno de los preceptos, y lo que quería era ver cómo se conciliaban Karuna y ese precepto de no poner fin anticipadamente a la vida de otros seres sintientes. Ya, o sea, de que cuando, por ejemplo, o sea, uno tiene una mascota, digamos, y bueno, nosotros también con los seres humanos, ¿no? Muchas veces se hace eso también, ¿no? O sea, en el caso de los seres humanos es un poco menos habitual que en el caso de las mascotas. Correcto. Ahora, si uno decide, por ejemplo, como dicen aquí, o no sé cómo dicen allá, ponerlo a dormir esa mascota, ¿no? Porque está sufriendo, no sé, tiene un cáncer o tiene una enfermedad que el veterinario dice que no va a sobrevivir. Entonces, y decidir cortar la vida es en realidad un estado insano de la mente, ¿no? Uno puede tener compasión hacia la mascota, ¿no? Antes, pero en el momento que uno decide, ¿no? Y que hacer algo o le dar indicación a otro que haga algo para ponerle fin, entonces eso es un estado insano de la mente. Entonces, por eso es una transgresión del precepto.
O sea, uno puede tener compasión antes, o sea, y eso lo he evaluado muchas veces, o sea, y lo he experimentado también en muchos lugares que he estado con animales, ¿no? Y muchas veces la gente realmente quiere a su mascota y tiene todo eso. Pero también lo que yo he notado, no digo que sea siempre eso, que hay una gran aversión hacia el sufrimiento de los demás, ¿no? Y a uno le cuesta ver a otros seres sufriendo, ¿no? Entonces muchas veces la decisión de ponerlo a dormir, digamos, si se trata de un animal, ¿no? No, porque mucha gente también, o sea, los seres humanos pasa eso, ¿no? La decisión muchas veces debido, digamos, a esa aversión que uno tiene al sufrimiento, uno no tolera ver que otro ser esté sufriendo, ¿no? Y esa aversión en realidad es un estado mental insano. Es diferente que la compasión. De hecho, la compasión, de acuerdo a la Abhidhamma, está asociada siempre con una sensación mental agradable, ¿no? O sea, entonces digamos, la aversión no puede estar nunca asociada con una sensación mental agradable. Cuando uno decide, digamos, que le maten a este animal o que uno lo mata, ¿no? O sea, tampoco puede haber una sensación agradable ahí. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos a nivel de Abhidhamma, de las moradas sublimes, estamos hablando de estados mentales puntuales, ¿no? Entonces uno puede tener compasión antes de que uno realice la acción, digamos, de quitar la vida, ¿no? Pero en el momento que uno toma esa decisión, ya uno ya no está en la compasión, está en otro lado, ¿no? O sea, es difícil discernir eso claramente con la mente, ¿no? O sea, de hecho yo he hablado con otras personas sobre este tema, ¿no? Porque es un tema también que nos concierne a todos en la vida cotidiana, ¿no? Y, o sea, si uno observa la mente, ¿no? Para poder matar un ser sintiente se requiere un estado de aversión, de enojo, de rechazo. O sea, es imposible matar intencionalmente un ser sintiente o hacer matar un ser sintiente, ¿no? Sin ese estado mental. O sea, a no ser que, bueno, conscientemente, digo, o sea, uno puede matar, o sea, a veces sin darse cuenta, ¿no? A veces uno va caminando y uno pisa una hormiga, no sé, ¿no? Y ni se entera, ¿no? Pero digo, pero en este caso es así. O sea, No que sé en términos llanos, cuando las personas se dicen a sí mismas que ponen a dormir a la mascota por compasión, en realidad, aunque se digan eso a sí mismas, no está operando allí la compasión fundamentalmente, sino un estado insano. No, en el momento que uno decida hacer eso, ¿no? Para que uno decida hacer eso tiene que haber un estado insano. Perfecto. No, de aversión, o sea, llámele como quiera, o sea, no quiere decir que uno no haya querido a la mascota, pero en el momento que uno toma esa decisión y uno le dice al médico, ¿no? Entonces, o sea, uno tiene ese estado. O sea, Sí. es imposible matar o hacer daño a otros si uno no tiene ese estado. Le agradezco muchísimo su respuesta porque esto he visto que es un tema recurrente en la sociedad. Por lo general eso ocurre mucho, como le comentaba en el caso de las mascotas. Quizás con los seres humanos es menos habitual por las consideraciones éticas que esto tiene y la legislación que hay en esa materia. Pero en el caso de las mascotas, como no hay una legislación específica, es bastante habitual ver que esto ocurre. Que, bueno, básicamente como usted dice, que acá se dice igual, los ponen a dormir para aliviar su sufrimiento. Entonces, la gente cree que lo hace por compasión y en realidad quizás no está operando allí la compasión, pero ni siquiera lo saben, ¿no? Por ignorancia. Le agradezco muchísimo la respuesta. Sí. No, y también, bueno, aquí hay un punto importante, ¿no? Porque, bueno, o sea, esas son cosas de la vida cotidiana que todos los seres enfrentan, ¿no? Y entonces, pero es bueno decir, porque la compasión es precisamente, ¿no? Hacer algo para, ¿no? Quitar el sufrimiento. No hacer caer del sufrimiento. Ok, adelante Victoria Canay Carmona. Buenas noches, venerable. Buenas noches, Quería yo aportar
un poco de mi experiencia personal con este chico que preguntó de las mascotas. Yo tuve una perra que le dio cáncer y no la dormí. Entonces, porque me acordaba mucho de lo que usted había enseñado. Cuesta mucho trabajo porque yo estaba con mis hijas y con mis nietos. Y la perra ya estaba muy mal. Entonces me decían mis hijas, ¿y por qué no la duermes? Le dije, ¿por qué no? No la voy a dormir. Porque no se me hace justo que ha sido una perra tan buena, pues le voy a dar la oportunidad para que se muera ella sola. Pero sí fue muy difícil la presión, ¿no? Porque era la primera vez que mis hijas experimentaban el dejar el animal que estuviera aullando o que estuviera incómoda, porque pues se sentía mal, tenía un cáncer y estaba toda invadida. Y para mis nietos igual, estaban muy chiquitos, tendrían unos 7 años, una cosa así. Y era un poco contrastante, ¿no? O sea, cómo la abuela está dejando que el perro esté tan incómodo y tan mal, está sufriendo, y por otro lado, teniendo la facilidad de decirle al veterinario que viniera y que la durmiera. Entonces, lo que yo hice fue, pasó 2 noches, y a lo mejor es muy ridículo, pero yo le puse cánticos budistas en una grabadora y ella se dormía. Bueno, yo pensaba que sí se podía dormir. Pero después mis hijas, que la tenían más cerca en la noche, escuchaban cómo aullaba. Entonces me decía, mamá, la perra está sufriendo mucho. Ok, entonces le hablé al veterinario y le dije, solamente quiero que le quite el dolor, no quiero que la duerma, sino que no sienta ese dolor para que ella se pueda ir tranquila. Y efectivamente así fue. Cuando llegó el veterinario, una de mis hijas les dijo, pero la va a dormir, ¿verdad? Y entonces dijo, no, tu mamá dijo que solamente le vamos a quitar el dolor. Efectivamente, al darle un narcótico, porque eso es lo que les dan, pues baja todo este dolor y todo este sufrimiento, está como adormilado. Es como cuando una persona está con cáncer y está igual, ¿no? Con dolor, pues les dan medicamentos para que sea menos, porque dicen los tanatólogos que todo ser humano, uno de sus privilegios es no tener dolor a la hora de morir. Entonces, eso sí se lo podemos proporcionar a un ser humano con una clínica del dolor. Claro, eso es la compasión, ¿no? Sí, Tratar de exacto. hacer algo, ¿no? Para que ese ser no tenga tanto sufrimiento, ¿no? Exacto. O sea, que no lo esté pasando tan mal. Exacto. La perra, Entonces, sí. sí, En cuanto el doctor le puso el medicamento, obviamente bajó todo su respiración y el latido del corazón y todo, pero pues ya no estaba sufriendo. Y me dijo el doctor, no va a pasar más de 24 horas. Ok, perfecto, pero no hubo la acción de inyectarle algo para que se muriera. Más bien la acción fue para que no sufriera. Y la verdad fue una enseñanza para todos, inclusive para mí, porque el sentir la presión de los chiquitos y de mis hijas viendo que la mamá estaba viendo al perro aullar de dolor, pues sí, es fuerte. Entonces, sí, claro. hubo momentos en que yo me sentía pues como mala, ¿no? ¿Cómo no la duermes y la tienes ahí sufriendo? Que eso es lo que pasa luego Sí, también con los sí, humanos, ¿no? ¿Por qué no la sí, duermes? claro, ¿Por qué no le dan algo si está sufriendo? claro, Y bueno, pues claro. la decisión fue esa, es darle un medicamento para quitarle el dolor y dejar que el cuerpo pues solito fuera yendo hacia donde tenía que ir. Y creo que se lo debía yo a la perra porque fue excelente, fue un animal excelente. Y yo me quedé muy, muy tranquila. La verdad es que después de esta experiencia, mis hijas entendieron que hay otra forma de no dormir, que sí es doloroso ver que un animal, y mucho más un ser humano, esté con dolor. Es muy fuerte en tener esa decisión de tomar la acción de dormirlos, ¿no? Pues era lo que quería comentar, Venera. Ok, muchas gracias. Adelante. Ahí está la otra mano levantada.
Raquel, adelante. Sí, muchas gracias. Pues qué agradecida por el comentario que acaba de hacer ahorita, ay, se me olvidó el nombre. Vicky, del dolor, porque mi comentario va en el sentido de que se acostumbra mucho que a las personas cuando ya están muy graves estén manteniéndoles una vida artificial. Y es ahí donde yo sí digo que se me hace que es jugar con la vida de las personas o de las mascotas en el último momento. Nosotros tuvimos una perrita que tenía cáncer y estaba muy mal, muy mal. Y estaba sufriendo mucho. O sea, en su momento sí dijimos, hay que dormirla porque no se me hace justo estar viendo que sufre. Ahora lo entiendo, hay que quitarle el dolor y dejarla que todo pase, ¿no? En su momento no pude hacer otra cosa, pero cuando me pongo a pensar también en las personas, digo, también se me hace injusto mantenerles una vida artificial. Me gusta esta idea de que no sufran, de que no tengan dolor. Falleció una amiga en este año muy querida, y para mí fue un gran ejemplo porque llegó hasta el último momento, pero siempre lo único que pedía era que le quitaran el dolor, porque tenía un dolor bastante fuerte. Y yo en su momento no entendía por qué no terminar ya con el sufrimiento, porque era mucho para la familia, para quienes estábamos cerca. Y sin embargo ella amaba mucho la vida, ¿no? Pero se aguantaba dolores terribles. Eso yo no lo puedo entender. No puedo entender cómo es que sufre tanto. No sé qué puedan comentar. Pues, o sea, de acuerdo, cuando uno nace, no uno está sujeto al envejecimiento, a la enfermedad y a la muerte. O sea, uno podrá a veces, bueno, decir no, que no se enferma de tal o esta u otra enfermedad, ¿no? Pero en realidad una explicación más profunda de todo eso es que porque uno ha nacido, uno está sujeto a todas esas condiciones, ¿no? O sea, de que eso es la condición de la existencia, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Entonces, estas moradas sublimes a nosotros nos pueden ayudar a mitigar y a mejorar la condición de los seres de la humanidad de muchas formas, ¿no? Y por eso es tan importante que nosotros las practiquemos. Pero a otro nivel, ¿no? Seguimos estando sujetos a todas esas condiciones, ¿no? Y al final, ¿no? Bueno, pasa eso, ¿no? Lo que pasó con su amiga, lo que pasa con todos y nos va a pasar a todos, ¿no? Pero bueno, pero es importante que nosotros los que estamos, o sea, cuando esa persona está en esa situación, podamos ayudar a esas personas de diferentes maneras, ¿no? Ya sea, o sea, en ese caso, como Vicky decía, ¿no? De aliviar el dolor o también, ¿no? De una manera mental o espiritual, también se puede ayudar, ¿no? Ok. No sé si habrá otra pregunta. Oscar, adelante. Gracias, venerable. La duda que tengo es si la indiferencia también puede ser contrarrestada con mudita, dada la empatía, o la indiferencia también puede ser confundida, en otro caso, con la ecuanimidad. Esa es mi duda. La indiferencia, ¿cuál de las... Indiferencia con la ecuanimidad.
Ajá, la indiferencia, ¿cuál de las moradas sublimes es el antídoto, por así decirlo, o el que su contraparte para poder contrarrestarla? Ajá, sí, o sea que la indiferencia es con relación a la cuarta, ¿no? O sea, porque una cosa es imparcialidad y otra cosa es ignorar completamente, Okay. ¿no? Entonces, pero bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? O sea, cada una de estas cuatro moradas sublimes tiene, digamos, lo que se llama un enemigo cercano y un enemigo lejano, Ajá. ¿no? Entonces, el enemigo cercano es algo que se camufla y se confunde muchas veces con una morada sublime. Por ejemplo, un ejemplo es la tristeza con la compasión, ¿no? O la pena, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve sufrir a alguien, ¿no? Entonces se dice de que la pena o la tristeza o el pesar es muy parecida a la compasión, pues, ¿no? Pero en realidad no es compasión, ¿no? Y el enemigo lejano es un poco lo opuesto, el antídoto, como usted dijo, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, en el caso de Meta, el enemigo lejano es la ira, el resentimiento, el enojo, ¿no? O sea que es fácil de distinguir eso, ¿no? O sea, cuando uno tiene enojo, resentimiento, ira, eso es lo opuesto, ¿no? Diametralmente opuesto que el amor benevolente. Bueno, entonces la indiferencia es, o sea, como ignorar, ¿no? Entonces eso es con relación a la cuarta. Muy bien, venerable, gracias. Lo veo, me parece que esto, comprendo que también puede llevar mucho tiempo, muchas vidas en desarrollarse, y tomando como referencia o contrastando con nuestros tiempos, me parece que esta manera en que las sociedades nos constituimos se presta mucho a esa confusión, ¿no? A definir alguna morada sublime con alguno de esos enemigos cercanos, ¿no? Uh-huh. Claro, nosotros podemos practicar las moradas sublimes a un nivel mundano sin meditar, ¿no? Sobre todo la número 1 y la número 2, ¿no? Porque uno puede practicar, o sea, cuando uno practica generosidad, uno está practicando meta, ¿no? Y también, bueno, a veces puede estar practicando la segunda, ¿no? Dependiendo, ¿no? No sé, si una persona está enferma y uno le regala, no sé, medicamentos o ayuda, ¿no? O sea, de que hay una forma de practicar estas moradas a un nivel, digamos, mundano, que también es muy importante, ¿no? Porque el mundo necesita mucho de esto ahora, ¿no? O sea, que uno apoye, digamos, a los demás, ¿no? Entonces, pero hay una parte de desarrollo de las moradas sublimes a nivel meditativo que, bueno, que vamos a empezar a estudiar a partir de la segunda clase. Y eso sí, o sea, eso es bien, o sea, es bien complejo y requiere mucha práctica, ¿no? La parte del desarrollo mental de, por ejemplo, meta, amor benevolente o lo otro. O eso sí. Pero practicar a un nivel, digamos, así cotidiano, o sea, eso yo creo de que no es tan difícil eso y es muy necesario que nosotros lo hagamos, ¿no? Porque hay tantas carencias, tantos problemas, ¿no? Tantas cosas que nosotros podemos arreglar y solucionar practicando esto, ¿no? Entonces, de cualquier manera nosotros vamos a aprender cómo practicar, ¿no? De acuerdo con los textos, porque en realidad esto en la enseñanza del Buda es parte del desarrollo de la mente, del desarrollo de la tranquilidad, de samatha, ¿no? Ahora en la práctica, como alguien que sigue la enseñanza, pudiera ser un enfoque incorrecto, porque a veces como que realizamos estas prácticas para un mejor renacimiento
y decir, bueno, escuchemos hablar de los devas, de los reinos celestiales y pues llama mucho la atención, ¿no? Y siento, a veces en lo particular, lo comento, que hasta a veces llama más la atención que librarse de sí del sufrimiento o de dukkha, que es la piedra fundamental de esta enseñanza, ¿no? Estaría yo cayendo en un error si en un momento dado empiezo a sentir ese deseo de mejor un renacimiento en condiciones celestiales, que lo fundamental que es liberar el sufrimiento, ¿no? O dukkha. ¿Estaría ahí incurriendo en un error? Pues yo no sé si llamarle error, pero bueno, estas prácticas que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Nosotros los podemos ver desde una perspectiva del bien que vamos a hacer a otros seres, ¿no? Entonces, si usted lo ve desde el punto de vista del bien que le puede hacer a otros seres, ¿no? Es lo correcto. No sé, o sea, a lo mejor, o sea, usted no se va a liberar del sufrimiento como, digamos, el Buda dice de acuerdo con la práctica de Vipassana y todo eso, ¿no? Pero en realidad uno está, digamos, haciendo el bien a otros, ¿no? O sea, entonces, porque hay una parte, ¿no? De eliminar el sufrimiento, ¿no? Que uno está logrando cuando practica esta morada sublime. O sea, claro, si usted lo ve del otro lado, ¿no? Bueno, yo le hago el bien a otros porque voy a tener un buen renacimiento después de hacerle el bien, ¿no? ¿No? Pero pues de cualquier manera, ¿no? Cuando uno le está haciendo el bien a otro, le está haciendo el bien a otro, ¿no? ¿No? Claro, ahora, estas enseñanzas de las 4 moradas sublimes están enmarcadas dentro de una práctica, o sea, no se termina aquí esto, en la enseñanza del Buda. O sea, de que suponiendo que uno desarrollara llanas y alcanzara los estados más elevados que uno puede alcanzar con las moradas sublimes, o sea, uno todavía le quedan cosas por hacer después, ¿no? O sea, de que estas enseñanzas, si nosotros lo vemos dentro de toda la estructura del descubrimiento del Buda, no son un fin en sí mismo, ¿no? Sino que es un medio para después otra cosa, ¿no? Pero de cualquier manera. O sea, en este mundo, ¿no? Que está, digamos, sufriendo tanto, ¿no? O sea, es bien importante, yo creo que nosotros pongamos en práctica esto, ¿no? Aun cuando no desarrollemos esto a nivel mental, ¿no? Pero a nivel de la puerta del cuerpo y del lenguaje, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos contribuyendo a una mejor sociedad, a un mundo mucho más armónico, donde haya menos violencia cuando nosotros practicamos esto, ¿no? O sea, desde la perspectiva a lo mejor de la liberación del sufrimiento, bueno, a lo mejor uno se queda a mitad de camino, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias, venerable. Graciela Rabino, adelante. Buenas noches, venerable. Buenas noches, gracias. ¿Cómo está usted? Mi pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar Karuna, Mudita, Upeka? Porque para desarrollar meta tenemos la meditación de meta y podemos lograr experimentarlo. Pero es mucho más difícil porque no tenemos a veces las herramientas suficientes, si no estamos con la atención, para desarrollar las otras moradas sublimes. ¿Hay alguna meditación que nosotros podamos hacer? ¿Sí? Sí, o sea, yo no sé si en estas 4 conferencias nosotros vamos a poder cubrir todo, ¿no? Porque estaba platicando con Winston de que esto da para por lo menos 10 clases,
Bien. Pero bueno, ya se establecieron 4, ¿no? Y tampoco se puede, no estoy en condiciones de dar 10. Pero digo, pero vamos a ver un poco generalmente la práctica de las otras 3 a partir, ¿no?, de las siguientes clases que tengamos. Pero son prácticas específicas de meditación, por ejemplo, Karuna de la compasión, ¿no? Entonces son fórmulas Bien. que entonces uno tiene que aprender, ¿no? O sea, si nosotros usamos el método tradicional, entonces hay fórmulas que uno aprende y después entonces hay que ver los seres que uno va a tomar como objeto, ¿no? Bien. Entonces eso es bastante complejo, que a partir de la próxima vamos a explicar un poco más sobre eso, ¿no? Porque podríamos bueno, utilizar las moradas sublimes, la podemos utilizar como antídoto, ¿verdad? Sí, A los estados mentales que surgen con dosa y loba asociadas con estas moradas. exactamente. Entonces, podemos utilizarlas como moradas y bueno, por supuesto siempre estando con la atención plena, porque Sí, si no hay atención, no. sí, Pero para que surja de una manera como muchas veces surge espontáneamente meta, que pudiera sí, surgir, porque ha sucedido que en algunos momentos surge espontáneamente sin estar practicando la meditación, pero no claro. he podido experimentar de manera espontánea las otras 3. Entonces, bueno, si Ajá, había alguna práctica, esa era mi pregunta. ajá. Muchísimas gracias, venerables. Entonces, yo creo que en las siguientes clases, a ver, vamos a tratar un poco de responder más eso, ¿no? Sí, o sea, mientras más uno practica, más naturalmente le va a surgir eso, ¿no? Y uno no tiene que practicarlo como meditación para que le surge, digamos, pero si uno practica a través del lenguaje y del cuerpo, digamos, eso, digamos, facilita mucho más, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a tocar eso. Ok, Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Hasta muchísimas luego. gracias, Buenas venerable. noches. Gracias. Ok. Pues no sé si no hay más preguntas, vamos a dejar de compartir. Entonces esto fue una introducción, podríamos decir, de las moradas sublimes, y vamos a continuar, ya vamos a entrar más en la primera, cómo practicar meta, el amor benevolente, a partir del próximo miércoles. Entonces, muchas gracias a todos. No sé si Muchas está bien la gracias. luz ahí. Sí, venerable, sí, ¿Están simplemente todavía ahí? para darles las gracias por esta exposición tan didáctica con todas estas láminas que nos lo hicieron muy accesible, muy gráfico. Muchísimas gracias y pues nos quedamos con muchas ganas de continuar escuchando esta enseñanza, lo que sigue de esta enseñanza. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien, entonces buenas noches a todos. Muchas gracias, Buenas venerable. Gracias, venerable. Verónica, buenas Gracias. noches. Buenas Estén muy noches, bien gracias, venerable. Gracias. todos. Okay. Gracias, venerable. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias, venerable. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches a venerable. todos. Buenas noches. Muchas gracias, venerable. Gracias, venerable. Gracias, buenas noches. Gracias, venerable. Feliz noche para todos. Igualmente, gracias. Gracias, venerable. Que esté bien.